La idea básica, cuando nosotros hablamos de constitución como norma jurídica que organiza los órganos del Estado, nos estamos refiriendo a un tipo de organización de los órganos del Estado que tiene en cuenta básicamente la idea de que era el Estado el principal y posible violador de esos derechos individuales. Por ende, los órganos de gobierno del Estado tenían que estar organizados de determinada manera, de una manera tal que evitara la concentración del poder político y de esta manera que evitara la violación de los derechos individuales. Esta es la lógica central que impera en la organización constitucional de las constituciones tributarias de ese constitucionalismo clásico del que ya hablamos, y que tienen en general su modelo en la Constitución norteamericana. Modelo que no necesariamente es una copia directa, y sobre eso vamos a hablar más adelante. Llegado a este punto, entonces, la idea de división de poder o de división de funciones de poder tiene como primer basamento esta cuestión que les dije: limitar el poder absoluto. Desde la lógica de entender que si los poderes tienen que dialogar entre sí o tienen que controlarse mutuamente o que se necesitan para lograr conformar la voluntad público-estatal, si se dan estos supuestos, seguramente no existirán desbordes en el ejercicio de ese poder, o por lo menos se ven más limitadas las posibilidades de ese desborde en el ejercicio del poder. Y esta es la lógica que impera en la conformación de los tres clásicos poderes o departamentos u órganos del gobierno del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esta cuestión de buscar de alguna manera que no pudieran por sí solos hacer todo, pero que tuvieran sí un ámbito de competencia exclusivo y reservado, susceptible de algún tipo de control por parte de los otros poderes. Esta es la lógica central del juego o de la idea de frenos y contrapesos. Y a priori se denomina a esta lógica control entre poderes, porque es un control que se da de un poder hacia los otros. Les repito lo que dije hace un ratito: este control se puede dar de diferentes formas. Un ejemplo de estos controles es el control de constitucionalidad, que ya fuimos viendo. El control de constitucionalidad es una forma de control particular, como ya vimos y como discutimos recién en la otra plataforma. Es un control judicial, es difuso, es incidental, es para el caso concreto, pero no deja de ser un control que tiene el poder judicial sobre actos o normas jurídicas emanadas de los otros poderes. Ese es uno. Pero después hay otros tipos de controles. Por ejemplo, algo que vamos a estudiar esta clase: cuando el presidente veta una ley sancionada por el Congreso, ahí tenemos un juego de frenos y contrapesos. Cuando el Congreso remueve por juicio político al presidente, al jefe de gabinete o a alguno de sus ministros, ahí tenemos un ejemplo de frenos y contrapesos. Pero también hay frenos y contrapesos cuando un poder necesita a otro poder para poder justamente completar o llevar a la práctica funciones propias. El presidente, por ejemplo, no puede nombrar embajadores que son funcionarios de él sin el acuerdo del Senado. El presidente no puede nombrar a la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, que le dependen, sin el acuerdo del Senado. Y los jueces, todos los jueces, con procedimientos diferentes que vamos a estudiar, pero como regla general todos los jueces, los nombra el presidente, pero con acuerdo del Senado, no los puede nombrar solos. Todo este esquema, que es bastante más complejo y del que solo estoy poniendo algunos y breves ejemplos, hacen esta idea de esta maquinaria de marcha y contramarcha, de freno y contrapeso, de necesidad de superposición de voluntades público-estatales. Por ejemplo, si ustedes, o si yo ahora, de sopetón,
en esta mañana gris, les pregunto, ¿qué hace el Congreso? Seguro todos me van a contestar leyes. Y les digo, es una respuesta incompleta, y como incompleta es errónea, porque el Congreso tiene dos grandes funciones. Una es hacer leyes, pero otra función constitucional que suele obviarse y que en general en los análisis políticos no aparece, es la de control. Quien tiene a cargo el control del sector público nacional es el Congreso. Y se vale para ese control de un órgano que le depende y que le proporciona información. Y un órgano que recibe mandato del Congreso para controlar. Y ese órgano se llama Auditoría General de la Nación. Entonces, ¿qué quiero señalar con esto? Que hay que leer la Constitución. Básicamente como regla central cuando estudiamos este tema. Este tema es plantarnos en el artículo 44 y leer la Constitución. En un contexto de lectura acompañada, y es lo que vamos a hacer, y esta es la clase que les voy a proponer. Pero entender que en este juego de frenos y contrapesos, algunas obviedades no son tan obvias, y algunas cuestiones que nos parecen extrañas deberían ser más usuales en la práctica y en el juego de los poderes del Estado. Hay otro punto que quiero marcar y ahí rozando en algún lugar el texto que les proporcioné de Gargarella. Indudablemente, y así los dijeron los padres constituyentes, hay un sesgo de profunda desconfianza a la voluntad popular en los diseños institucionales tributarios del constitucionalismo clásico. Esta idea de democracia, de representación, de república representativa, no de democracia, de república representativa, y de cierto tipo de alejamiento de la decisión política, de la voluntad de las masas, en algún grado subyace, se encuentra presente en los diseños institucionales que hemos heredado y que tenemos. Estos diseños institucionales han establecido un tipo de elección periódica, y una forma de gobierno que es la republicana representativa. Yo les pido ahora que vayan a dos artículos de la Constitución, el 1 y el 22. Posiciónense en esos artículos. Vean que nuestros constituyentes dicen que nuestro gobierno adopta la forma republicana, representativa y federal. Fíjense que utiliza el concepto del artículo 1, el concepto de gobierno. Técnicamente no es del todo preciso este artículo 1. El gobierno sí es republicano representativo, pero lo que es federal, en tanto forma de organizar el poder político, es el Estado. Nuestro Estado tiene una organización federal en cuanto a la división territorial del poder político. Este punto lo vamos a estudiar cuando veamos las próximas bolillas, lo dejamos por ahora de lado. Quiero detenerme en la idea de forma de gobierno republicana representativa. Recordemos que para calificar de republicano una forma de gobierno, debemos encontrar en él determinados atributos que encontramos en nuestra Constitución. Algunos de esos atributos son periodicidad de los cargos, en contraposición a las monarquías absolutas, en donde el monarca no tiene un cargo periódico, tiene un cargo vitalicio. En la forma republicana encontramos la idea de división de poderes, y la forma republicana contrapuesta a la forma monárquica absoluta, en donde justamente esta idea de división de titularidad de poder no existe. En la forma republicana encontramos el concepto, el principio de publicidad de los actos de gobierno como regla central, porque esto se asocia a otra calidad de la forma republicana: control y responsabilidad de los gobernantes, elemento que no se encuentran en las monarquías absolutas. En las repúblicas, los gobernantes responden, deben ser controlados y sus actos deben ser públicos. Y responden de forma política, pero también responden de forma
judicial, o sea, responden penal, civil y administrativamente. Esta idea de responsabilidad del que gobierna, como acabo de decir, la asociamos al concepto de publicidad. Esa publicidad de los actos de gobierno es un elemento y una condición sine qua non del control posterior. Estamos viendo que todos estos atributos están dados o van a estar dados en la organización de nuestros órganos de gobierno justamente. Podríamos agregar un atributo más que hace más que nada la forma representativa, que es esto de elección popular de los principales gobernantes. Esto también lo asociaríamos. Si hacemos jugar el 1 con el 22, vemos que en el 22 nuestra Constitución expresamente dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Y después continúa, pero me quedo con esto. Esta idea de democracia representativa, justamente en algún punto, eximiría o buscaría evitar que el pueblo gobierne de manera directa. Solo gobierna por medio de sus representantes. Cuando vimos mecanismos de democracia semidirecta, esto lo atenuamos un poco por la incorporación del 39 o del 40. Yo creo que todavía acá no los vimos. Cuando veamos mecanismos de democracia semidirecta, vamos a atenuar un poco esto. Pero por ahora quedémonos con la idea de democracia representativa y elección popular de los gobernantes. Esta idea de organización republicana, como les dije, tiene en la idea de división de poderes un punto central. Y esta idea de división de poderes tiene como objeto, y volviendo al principio, atenuar el uso del poder o evitar la concentración de poder, entendiendo que la concentración de poder puede ser el principal enemigo del ejercicio de los derechos individuales. Hago un punto aparte. Vuelvo al tema de la conformación elitista y esta idea de separación de la voluntad popular de la decisión política, o por lo menos de intermediación. Lo vimos en el texto de Gargarella y lo conocemos. Los constituyentes, cuando establecieron esta idea de bicameralidad en el Congreso, lo hicieron a partir de una concepción bastante primitiva de la conformación sociológica de lo que era en ese momento la sociedad norteamericana, entendiendo que había dos grandes grupos y que ninguno debía privar sobre el otro. Y la mejor forma de que esto ocurriera era darle a cada grupo la posibilidad de el manejo o el tener una de las cámaras del Poder Legislativo. De esta forma iba a lograr la Constitución que los grupos buscaran cierto tipo de acuerdo y que los grupos además necesitaran negociar con el otro y ninguno terminara privando sobre el otro. De ahí la conformación senatorial. En el Senado están los viejos, están los propietarios, están los ricos, están los que pueden vivir de rentas, los que no necesitan trabajar. En el Senado están los acreedores, ¿sí? Y para la época, 30 años era ya una persona absolutamente instalada en la vida. En la Cámara de Diputados o de Representantes, si vamos a la terminología norteamericana, iba a estar representada la masa popular, ¿sí? Los que debían, los que no eran propietarios, los que trabajaban, o por lo menos los que no vivían de rentas. Esta idea de conformación dual está claramente expresada por los constituyentes norteamericanos y por los defensores de la Constitución norteamericana. No era algo oculto que teorías políticas posteriores dilucidaron. No, esto lo decían claramente. Y justamente lo que buscaban era que ambos grupos pudieran frenar o sopesar el poder del otro a los efectos de que ninguno terminara privando. Esto fue buscado. Podemos discutir, como creo que discutimos en el texto, si esto realmente era así, incluso en ese tipo de sociedad. Seguramente no. Seguramente era una sociedad mucho más compleja que lo que pretendía reflejar la propia Constitución. Con lo que me voy a quedar sí es con el elemento de
cierto tipo de elitismo existente en esta conformación frente al temor del desborde de las masas populares. ¿Sí? Y es frente a ese temor de desborde, ¿qué tenemos? La intermediación de la representación y la posibilidad de balancear o de equilibrar estos poderes. Esto es un tema recurrente que parece muy alejado en el tiempo, pero no tanto. Porque sea del signo político que sea, el gobierno de turno, las instituciones siguen siendo las mismas y en general el apelar a elementos de democracia participativa no lo utiliza nadie. Sean de un signo o sean de otro, la conformación de esta idea delegativa suele tomarse a partir de obtener los instrumentos u órganos del gobierno del Estado. Entonces, esto va a ser un tema que voy a intentar marcar cuando vayamos a estudiar los poderes en particular. ¿Dónde esos poderes son permeables a la consulta de los afectados por las políticas públicas que se van a implementar? ¿En qué momento o en qué lugar existen vasos comunicantes directos entre decisión político-pública y pueblo o electorado o conjunto de afectados por esa política pública? ¿Existen en los institutos gubernativos incentivos a esa consulta popular o justamente no existen esos incentivos? Y también nos vamos a preguntar, ¿deberían existir o mejor así? Mejor con esta democracia delegativa y se acabó. Estas son todas preguntas que vamos a intentar ir resolviendo o ir planteando, generando cuando estudiemos específicamente los órganos de gobierno del Estado. ¿Alguien está hablando y está... ¿Alguien está hablando? Porque acá aparecen voces, ¿no? Bueno, ahora sí, habilitamos la discusión. ¿Alguna duda en relación a esto? Hay muchos puntos que toca Gargarella en el texto que les propuse, muchos polémicos. ¿Alguno pudo leerlo?